El objetivo de este video tutorial es exponer el funcionamiento del módulo que permite realizar cálculos mediante el método de bielas y tirantes. A este módulo se accede pinchando el botón correspondiente y al hacerlo se abre la siguiente ventana de proyecto, estructurada en 4 apartados: proyecto, entrada, cálculo y salida. La orden de proyecto permite abrir o guardar un proyecto o crear uno nuevo. La extensión de los archivos será del tipo BYT. A continuación describimos los cuadros de diálogo relativos a la entrada de datos. No obstante, antes obtendremos una figura para visualizar el caso de ejemplo introducido. Nuestro caso de ejemplo consiste en un modelo de bielas y tirantes correspondiente a una zapata definida en 3 dimensiones. En el diálogo de geometría, el usuario puede establecer tantas situaciones de cálculo como desee. Una situación de cálculo queda definida por un modelo de bielas y tirantes y unas acciones, constituidas por cargas puntuales y aplicadas en los nodos del modelo. Un modelo de bielas y tirantes no es más que una estructura de barras articuladas, isostática, que trata de representar el comportamiento real de un elemento estructural mediante un conjunto de nodos, bielas y tirantes. Se pueden añadir o eliminar tantos nodos como se desee. Un nodo queda definido por la siguiente información. En primer lugar, por sus coordenadas posición x, y, z, por las posibles coacciones a imponer en cada uno de los 3 grados de libertad del nodo, por el tipo de nodo. De acuerdo con lo establecido en la normativa, se establece una tensión máxima admisible en cada nodo, cuyo valor es igual a una cantidad proporcional al valor de la resistencia de cálculo del hormigón. Este valor puede ser introducido manualmente por el usuario o bien calculado automáticamente por el programa. En este apartado se pueden añadir o eliminar tantas bielas como se desee. Una biela queda definida por la siguiente información: por el nodo y las dimensiones A por B de la biela en su extremo inicial, por el nodo y las dimensiones A por B de la biela en su extremo final. Por el tipo de biela. De acuerdo con lo establecido en la normativa, se establece una tensión máxima admisible en cada biela, cuyo valor es igual a una cantidad proporcional al valor de la resistencia de cálculo del hormigón. El usuario podrá definir manualmente este valor o alternativamente el programa calcularlo automáticamente. Se pueden añadir o eliminar tantos tirantes como se desee. Un tirante queda definido por la siguiente información: por sus nodos inicial y final y por el ancho del tirante. Se pueden añadir o eliminar tantos apoyos como se desee. Un apoyo queda definido por la siguiente información: el nodo donde se haya situado y sus dimensiones A por B. Por último, existe una utilidad que permite comprobar si la estructura de barras que define el modelo de bielas y tirantes es isostática o hiperestática. El usuario debe elegir en el presente apartado el tipo de materiales con que realizar las comprobaciones de la estructura. Los materiales a especificar son el tipo de hormigón y el tipo de acero. Para cada situación de cálculo, el usuario puede definir tantas acciones como desee. Estas quedan definidas por el nodo del modelo donde están aplicadas y por el valor de las fuerzas Fx, Fy, Fz. La opción ejecutar consiste en el cálculo de los esfuerzos en las bielas y tirantes, el cual se realiza mediante el método matricial, suponiendo articuladas la totalidad de las barras. El programa genera una estructura de barras articuladas a partir de las bielas, nodos y tirantes que el usuario haya definido, e impone unas acciones en los nodos a partir de las acciones definidas. Es importante advertir al usuario que para que los cálculos sean válidos, la estructura debe ser isostática, ya que el método de bielas y tirantes así lo requiere. Una vez ejecutado el cálculo, procedemos a modificar la figura para visualizar mejor los esfuerzos.
opción resume las comprobaciones requeridas por la normativa a realizar en cada uno de los elementos del modelo de bielas y tirantes en cada una de las situaciones de cálculo. Se realizan las comprobaciones siguientes. Para cada biela, el programa obtiene el valor de la compresión, la tensión máxima admisible y las tensiones máximas en los nodos inicial y final. Para cada tirante, el programa obtiene el valor de la tracción y la cuantía necesaria. Para cada apoyo, el programa obtiene el valor de la compresión máxima, las tensiones máximas admisibles y, una vez más, las tensiones máximas. Para cada nodo, el programa obtiene el valor de la máxima compresión, las tensiones máximas admisibles y las tensiones máximas. Existe una opción calcular que permite deducir parte de los siguientes parámetros: el diámetro, la separación, el número de posiciones, la longitud de anclaje. Para poder ejecutar esta opción, el usuario debe haber definido parte de la información anterior. Por ejemplo, debería establecer el diámetro de las barras o bien la separación de estas. Civilcat permite asimismo obtener listados como justificación de los cálculos realizados para ser incluidos en los anejos correspondientes. Dentro de la entrada de datos del programa existe el cuadro de diálogo Generación automática, que permite generar situaciones de cálculo a partir de la definición de una estructura. El procedimiento a seguir es el siguiente. El usuario define una estructura. Existe una colección de estructuras disponibles en el programa. Esta colección es la siguiente: cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, zonas locales donde estudiar la acción del pretensado y apoyos, estructuras de puentes, estructuras propias de la edificación. Para ilustrar el funcionamiento de este cuadro de diálogo, vamos a centrarnos en un caso de ejemplo constituido por una cimentación superficial, esto es, una zapata definida en 3 dimensiones, como veremos a continuación. Escogido el tipo de estructura, el siguiente paso consiste en dar valor a los parámetros que la caracterizan geométricamente. A continuación, el usuario debe definir una serie de hipótesis. Una hipótesis queda caracterizada dando una serie de acciones, fuerzas y momentos en una serie de puntos de la estructura. Finalmente, el usuario genera las situaciones de cálculo para cada hipótesis. Cada vez que el usuario genera una situación de cálculo, el programa hará escoger al usuario entre 2 posibilidades: elegir manualmente un modelo de bielas y tirantes, o bien dejar al programa que elija automáticamente el mejor modelo de bielas. Después de generar la situación, como podremos comprobar a continuación, el programa genera toda la entrada de datos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, aquí vemos cómo el programa ha generado toda la geometría relativa al modelo de bielas y tirantes. Del mismo modo, ha generado también las acciones nodales sobre el modelo. Y así concluye este vídeo de demostración del módulo de bielas y tirantes.